Hola, hola, qué gusto que estemos de nuevo en un episodio más de 60 y qué. Soy Lucero Miranda y es un gusto, repito, estar aquí y saber que cuento con la escucha de quienes, pues, en la mañana, en la tarde, en la noche, muy noche, buscan la opción de 60 y qué. Mil gracias. Mil gracias por los comentarios. Han dejado comentarios muy, muy bonitos. Han dejado comentarios sobre el tiempo y aquí quisiera yo contarles que algo que busca este podcast es que se realice de manera, yo le digo, muy orgánica, por lo que si bien tenemos no una escaleta propiamente, sino una lista de temas que pudiéramos abordar, dejamos que fluya libremente. Entonces, cuando el podcast lo grabo yo solita, cuido bastante el tiempo, procuro no pasar de los 30 minutos. Cuando el podcast se hace con un invitado, una invitada, un invitade, entonces sí dejamos que fluya y normalmente andamos sobre la hora 10, hora 20. Y si hay quien dice, no, pero es que es muy largo. Y quiero decirles que sí, probablemente sea muy largo. Sin embargo, lo valioso de la oportunidad de hablar, de compartir, pues es algo único y pues creo que desde estos micrófonos hemos escuchado historias maravillosas. Mañana normalmente no doy la fecha, todos saben que grabamos los viernes, pero pues hoy es un día especial, hoy es jueves 7 de marzo del 2024 y mañana es 8 de marzo, una conmemoración más para las mujeres, hacia las mujeres, de las mujeres también. Y aquí valdría la pena volver a llamar la atención de por qué muchísimas de nosotras preferimos no ser felicitadas. Preferimos pensar en este Día de la Mujer como una conmemoración. Y tiene que ver con que mientras haya en el mundo una mujer, una niña que sufra, pues no estamos en condiciones de celebrar. Sí compartimos nuestra alegría, nuestros cantos, nuestras posibilidades diversas para tratar de tener un mundo mejor. Sin embargo, celebrar por celebrar, pues no podemos hacerlo en este momento. Entonces, pues se vuelve fundamental que tengamos conciencia de que esto es una conmemoración, más que una fiesta, más que, pues, decirle a todas las mujeres de mi vida felicidades, lo podemos decir en corto tal vez, pero ya como grupo, como una conciencia comunitaria, pues necesitamos tener justamente ese pensamiento de conmemoración, esa necesidad de rescatar, de recuperar historias, esa necesidad de dejar de invisibilizar lo que se ha invisibilizado hasta hoy y que nos ha dejado mucho dolor, mucha desigualdad, muchos desencuentros. Quiero contarles un poco de lo que para mí fue ser niña en los 60, 70, ya lo he hablado en varios episodios de una u otra manera. Era un mundo, desde mi punto de vista, muy silencioso, muy de los niños, y los adultos tenían su mundo aparte. Entonces las niñas, los niños, especialmente las niñas, vivíamos un mundo interior que podía ser muy prolífico o podía ser muy limitado. Yo tuve la fortuna de tener cerca de 1000 libros, mis padres me dieron muchos libros, entonces los libros eran uno de los espacios seguros que yo tuve en mi infancia. Me gustaba mucho jugar a las muñecas, tenían que ser muñecas, no tenía muñecos, no existían los Ken, entonces tenía muñecas y pues les cosía ropita, hacía celebraciones como podían ser bautizos, como podían ser primeras comuniones, pero no bodas, 15 años tal vez, no estaba en mi imaginario de niña de los años 60. Sin embargo, pues no cabía otra posibilidad porque era el mundo que nos mostraban y era el mundo que de una u otra manera pues nos daba tranquilidad y nos hacía vivir una infancia, en muchos sentidos, una infancia segura. Los 70 pues es el comenzar a descubrir, comenzar a ver otras cosas, que aunque nuestros padres quieran mantenernos en esa burbuja en la que habíamos estado cuando éramos pequeños,
pues ahora esa burbuja se está haciendo muy grande y probablemente se reviente muy pronto. Y entonces comenzamos a ver otras ideas, otras maneras de pensar, artistas que iban y venían, pero eso sí, siempre presente Rafael, el sempiterno Rafael. Yo en mi visión de niña veía a las chavas más jóvenes y decía yo, wow, ¿cómo les puede gustar este individuo? Y él cantando, hoy para mí puede ser un día especial, y las chavas gritando. Yo no lo entendía desde mi infancia. En los 70s, pues viene el boom, estoy hablando de cantantes de habla española, viene el boom de Julio Iglesias, y entonces tiraba al río para mirarlo cómo se hundía y cómo era el último recuerdo del amor, algo así. Y en ese momento mis compañeras lloraban mucho, yo no lloraba, yo les repartía Kleenex y se enojaban mucho conmigo. Sin embargo, ahí comienza también el imaginario del amor, ¿sí? El amor que duele, sobre todo cuando es referido a parejas, el amor que traiciona, el amor que deja, el amor que en ese deja te abandona. Y también como niña, pues ya comenzábamos a tener experiencias de interacciones con nuestras familias. Yo vengo de una familia disfuncional, mi padre se va cuando yo tenía 4 años, y entonces pues quien queda a la cabeza de esta familia es mi madre, y tuvo que tomar las decisiones que tuvo que tomar, que ella consideró que eran las más prudentes en aquel momento. Y bueno, pues nuestras vidas cambiaron, nuestra manera de observar el mundo también comienza a cambiar. Los 70s pues sigue con ese cambio. A fines de los 60s llega mi medio hermano Iván, y yo recuerdo que una vez vi caminando a mi mamá desde el balcón y le dije a la persona que ayudaba en casa, ¿por qué está gorda mi mamá? Y entonces, pues, esta persona que se llamaba María Elena me regañó y me dijo, ¿cómo que le dices gorda a tu mamá? Tu mamá no está gorda, tu mamá está enferma. Y entonces, pues yo en mi misión de niña decía, ¿y de qué está enferma mi mamá? Un día nos llevaron al hospital militar porque había nacido el hermano, y pues nos dijeron que teníamos un hermanito, pues mucho gusto, qué bueno. ¿Cómo llegó? Pues yo creo que sí llegó de París, llegó con una cigüeña. Días después llegó mi madre con el pequeño metido en su Moisés, y pues no se cuestionaba uno de dónde venían los niños, ni se imaginaba uno cómo es que los habían hecho. Simple y sencillamente te decían, aquí está tu hermanito, y pues ahora es parte de la familia, hay que cuidarlo, hay que consentirlo, hay que quererlo, porque es el más pequeño de la casa. Y así fue sucediendo a lo largo de los 60s, a lo largo de los 70s. Yo en los 70s pues paso de mi infancia a la adolescencia. Casi me muero cuando tuve mi primera menstruación, porque además estaba presentando un examen de inglés. Afortunadamente tenía mucha información escrita, pero no tenía nada de experiencia en términos de práctica, y en esa ocasión fue una monja la que me ayudó, y ya llegué con mi madre y le dije, y bueno, me explicó más cosas. Y fue, pues yo creo que el paso de comenzar a descubrirme como mujer sin entender qué era ese asunto de ser mujer. Me gustaban mucho los niños, fui un poco precoz en ese sentido, pero también era capaz de observar la belleza en las niñas en un sentido de estética. Yo soy artista, además de ser profesora, y ese ser artista considero que me desarrolla un sentido de la estética que no tiene que ver con que si es hombre o mujer o cualquier otra elección. Simple y sencillamente soy capaz, me siento capaz de admirar la belleza por el hecho de ser belleza. Entonces, pues en esos caminos me agarran los años 70. Llega mi siguiente salvavidas, que van a ser los Scouts. Allí tuve excelentes oportunidades de conocer gente, pero también pasé algunas de las etapas más difíciles de esa temprana adolescencia. Llegué de una escuela de monjas, de un colegio de monjas, toda mi vida. Llegué a una prepa pública y pues yo no entendía cómo estaba el asunto de la división de niñas y niños, y fue complejo, muy complejo.
Yo no tuve muchas explicaciones en torno a cuestiones de educación, de educación femenina, aunque me quedaba claro que yo tenía que ser femenina. En aquellas épocas convivíamos mucho con mi abuela, entonces pues yo no aprendí a chiflar. Entonces pues si ayer hubiera ido al partido de las chiflas, de las Chivas, no hubiera podido rechiflar porque perdieron. Porque nunca aprendí a silbar fuerte, medio chiflo, suavecito. Tampoco masticaba chicle, porque una niña educada, una niña decente, pues no masticaba chicle. El asunto de los codos, del manejo de los cubiertos, la ropa limpia, impecable. Todo eso son cosas que te van marcando a lo largo de la vida. Y fíjense que me pasó algo muy curioso. Hace 3 días aquí en el TEC hubo una experiencia con Galia Hilos, búsquenla así, la encuentran en Instagram, y lo que hicimos fue trabajar bordado intuitivo, y para mí fue reconectar un poco de mi infancia y un poco de mi adolescencia, y creo que eso me dejó hipersensible por estos días, y entonces fue comenzar a recordar cosas que hacía años no tenía en mi mente. Nos enseñó a hacer puntadas y entonces de pronto recordé que mis puntadas debían ser pequeñitas e impecables. Y así lo hice. Recordé que en mi bordado no debería haber nudos porque eso hacía que se viera muy feo el revés. ¿Quién iba a ver el revés? ¿Quién sabe? Pero bueno, hacía que se viera feo el revés. Recordé cómo es que hacíamos una especie de trenza con la medida del hilo que íbamos a utilizar para evitar que las madejas se enredaran. Eso tenía yo años, una vida que no lo había recordado, y de pronto vino el recuerdo y de cómo hacerlo. No tiene mucho chiste, pero hay que saber hacerlo. Y entonces fue algo que pude compartir con la instructora, que es maravillosa, Galia, saludos, y seguir en ese trabajo de que el bordado sea impecable por delante y por detrás. Y me está llevando en mi experiencia de artista a estar planteándome un ejercicio donde primero dibujo en la tela, bordo, y después lo traslado a la madera, que es como mi soporte más importante. Pero mi punto es que empezar a recordar me lleva como a conectar con mis orígenes, con mis historias, recordar que bordábamos y nos leían libros, las historias y leyendas, no recuerdo el título del libro, de Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces oíamos poesía, leyendas, historias, y creo que eso hacía que la clase de bordado fuera muy divertida. Mi bordado solía ser un trapeador que terminaba a regaños y empujones al final del año. Eso de alguna manera fue lo que marcó mi infancia. Me molestaba mucho que en el recreo no me dejaran leer. Yo quería leer y me quitaban mis libros, me quitaban mis cuentos para que fuera a jugar. Y pues la verdad yo era una niña no solitaria, pero si podía estar con un libro, por 1000 iba a preferir estar así. Cuando llego a joven, esto es a fines de los 70s, primero de los 80s, y pues despierto a mis primeras experiencias de amor, pues tengo esta historia, ¿no? Esta historia de amores dolorosos, de amores que lastiman, de amores que traicionan, y de cómo las mujeres son capaces de responder a estas circunstancias, y tal cual me sucedió. Entonces, pues yo tenía relaciones. Fui muy noviera, pero además eran relaciones trágicas, terminaban en desamor, terminaban en terminaciones ríspidas, y yo siempre llorándole a un primer amor que además, déjenme les cuento, por chismes él me terminó. Entonces, qué cosa más terrible y vergonzosa, porque además en los corrillos de estudiantes de secundaria era ¿ya tienes novio? No tienes novio, o sea, con 13 años, 14, ¿no tienes novio? No, pues te estás quedando, te vas a dedicar a vestir santos. Imagínense a nuestros 14 años pensando en eso. Paso a los 15 años, tengo una celebración de 15 años, no sé si fui feliz, creo que no lo disfruté mucho por la situación que había en casa. Sin embargo, pues hubo una celebración, hubo baile, había mucha comida, no me gustaba comer, pero había mucha comida, fueron mis amigos, y bueno, pues se marcó ese inicio de ser mujer a partir de los 15 años.
Sigo en los Scouts, termino la preparatoria, voy a hacer por primera vez mi examen de admisión a arquitectura en la Universidad de Guanajuato, lo repruebo. Y la verdad es que lo repruebo porque mi mente estaba más en el novio que en lo que tenía que hacer, y me tomó mucho tiempo aceptar que esa fue la situación. Y un novio de esos que más daño y más dolor causó a mi vida durante los años 90. Me sentí poco valorada, poco respetada, poco reconocida. Pensaba pues que ya nadie me iba a querer, porque así me habían enseñado, que nadie iba a querer estar conmigo, que yo era antipática, y además con la historia que tenía de padres divorciados, padre ido, madre vuelta a casar, o sea, todo se me juntaba en la mente y decía, pues, ¿quién me va a querer a mí? Hasta entonces no había todo lo que hay ahora que te ayuda a entenderte, a conocerte, a aceptarte tal y como eres, con lo bueno y con lo que hay que trabajar. Y entonces pues ibas fluyendo a través de la gente buena que te ibas encontrando, a través de lo que te iban comentando, y así ibas creciendo sin tener, yo diría, mucha capacidad de ver mundo. Yo me consideraba muy mundeada, pues había viajado mucho con mis libros. Entonces, pues me llegan unos 90 muy tristes también, unos encontronazos con mi padre biológico, un ejercicio de aceptar que ese padre biológico al final del día, al no estar con nosotros, implicaba que realmente lo que él no quería era ser parte de nuestras vidas y que nosotras fuéramos parte de la vida de él. Y dolió mucho, costó mucho. Fueron pues varios años de estar elaborando ese duelo. Y entonces comienzan poco a poco los primeros acercamientos a conocerme mejor a mí, a recurrir a terapias alternativas, recurrir a terapia. Y entonces comienzo a descubrir un montón de cosas que jamás me hubiera imaginado que habitaran en mi mente, en mi cuerpo, en mi vida. Entonces, tengo una pregunta para pasar ya a esta etapa donde ya soy una señora mayor de 63 años. Y yo me preguntaba esta mañana cuando venía al TEC, ¿qué me enseñan mis amigos, mis alumnas, mis alumnos, los libros, el día a día en esto de ser mujer? ¿Qué me enseñan acerca de femineidad? Pero más importante, ¿qué me enseñan acerca de lo que significa el feminismo? A mí hay una historia que cuento a mis estudiantas y estudiantes que me duele mucho, y yo les decía que la primera vez que tomé un curso de feminismo fue la primera vez que descubrí que muchas cosas que me habían sucedido no eran normales, no eran correctas, no eran aceptables, y yo no supe qué hacer con eso. Yo pensaba que si decía algo me iban a juzgar, yo pensaba que si decía algo me iban a decir estás loca, yo pensaba que si denunciaba a alguien, bueno, ni siquiera me pasaba por la mente el tema de la denuncia, pero que si decía que alguien que ocupaba un puesto mayor al mío había atentado contra mí, pues nadie me iba a creer. ¿Quién me iba a creer si era mi palabra contra la de estas personas importantes? Entonces comencé a entender que no todo es normal, por lo que no hay que normalizar ese montón de cosas que nos pueden incomodar, que no han sido correctas y que hoy por la información con la que contamos no son correctas, y que no importa la edad que tengamos 10 años, 15 años, 20, 30, 40, 50, 60 o más, no permitamos que se normalicen las violencias. ¿Qué otra cosa entendí? Entendí que no todo se convierte en silencio, no todo debe de ser silenciado y guardado en la caja de los recuerdos dolorosos. Otra cosa que me han ayudado a entender es que no todo es como te dijeron y como tú te imaginaste. Tienes que construir tu realidad, y para construirla necesitas conocerte y conocerte profundamente, que cuando tú hagas una opinión, cuando tú elabores una postura, la gente diga, mira, a lo mejor no tiene razón, pero es evidente que se ha trabajado a ella misma para entender la vida y el mundo de una manera diferente. También aprendí y entendí
que no toda verdad es buena, o que no toda verdad es verdad, así como se escucha de contradictorio. Aprendí que no todo el amor es bueno. Sí puede haber amor, pero así como dicen por ahí, hay amores que matan y que destruyen. Y pues esto nos lleva a aprender quizá la lección más dolorosa y más importante en las vidas de las mujeres de más de 60, 50 y más de 60. Es que tenemos que aprender a dejar de ser víctimas y volvernos sobrevivientes. Y con la segunda opción, aprender a descubrirnos, aprender a escucharnos, aprender a hacer escuchar nuestra voz, nuestro pensamiento, y a no permitir que nos vuelvan a atropellar con ningún tipo de violencia. No al edadismo, no a la falta de dignidad, no a que nos quiten la palabra porque pues ya tienes muchos años, no a que nos invisibilicen. Somos personas, valemos tanto como cualquier otra persona, y pues este 8 de marzo, el día de mañana, aprovechémoslo para acompañar a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras nietas si ya están en edad, y observemos y aprendamos, porque todavía somos capaces de establecer límites mínimos, todavía somos capaces de decir no, de decir sí, somos capaces de amar sanamente, somos capaces de reinventarnos, dejando atrás el sentirnos víctimas en todo momento. Yo les agradezco su escucha de este episodio de 60 y qué. Les invito a que nos sigan en Spotify y nos escuchen sobre todo, y toquen la campanita y pongan me gusta, y en la cajita me hagan comentarios de cómo fueron sus infancias. Me encantaría poder leerles. Y también invitarles a que nos sigan en Instagram, ya cada vez está más activa la cuenta, y pues darnos la oportunidad de tocar sus corazones, tocar sus mentes con estas ideas, luego a ratos muy arrebatadas, que son desde el corazón, son desde la mente y que compartimos con muchísimo gusto. Soy Lucero Miranda, esto fue 60 y qué. Muchas gracias, hasta la próxima. Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Mario Uscanga. Diseño de imagen, Cecilia Carrión. Idea original y voz, Lucero Miranda.